¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los presentes. Em, en esta oportunidad vamos a dar inicio a esta cuarta sesión del ciclo Gestión de Revistas Electrónicas. En esta oportunidad em, vamos a tener dos excelentes ponencias. La primera de ellas es con Roxana Sarda, quien lleva cursando el doctorado en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en bibliotecas y continuidad digital por la misma universidad. Ella es licenciada en bibliotecología y ciencias de la información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eh, Presenta certificación en gestión e intercambio de datos de investigación por la Universidad de Edimburgo. Edición y visibilidad de revistas científicas por el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, Latindex. Tiene líneas de investigación en ciencia abierta, datos de investigación, datos FAIR, metadatos y publicaciones científicas. Bienvenida, Roxana. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Ha sido un gusto. Gracias, Roxana. Te dejo ahí para tu presentación. Genial, gracias, Daniel. Pues nada, voy a comenzar a compartir pantalla. Entonces, bueno, primero darle las gracias a la UCIL por la invitación. Para mí es un gusto siempre compartir este tipo de temas, lo que es datos de investigación, ciencia abierta, datos abiertos, porque es un tema que actualmente yo estoy investigando y me gusta mucho compartirlo, mostrar un poco lo que se viene haciendo. En esta ocasión vamos a hablar de datos de investigación asociados a la gestión editorial. Pero para empezar, tenemos que saber qué cosas son datos de investigación. Un poco para ver ese tema tenemos que tener en cuenta cuál es el concepto de datos de investigación. Dentro de los datos abiertos hay diferentes tipos de datos. Hay datos gubernamentales, datos de gobierno, hay datos que genera la ciudadanía, pero también hay datos que se generan dentro del proceso de la investigación. Ahora, el concepto de datos de investigación son diversos y de acuerdo a la rama o a la ciencia en que se derive la investigación. Por ejemplo, dentro de las ciencias de la salud se tiene como concepto que los datos de investigación son un material fáctico registrado y aceptado por la comunidad científica para poder validar los resultados de tu investigación. Dentro de las ciencias va un poco más allá, ya que los define como algo determinado por la comunidad de interés, que pasa una revisión por pares y dentro de una gestión de proyectos, y que son esenciales no solamente para el investigador como individuo, sino también para toda la comunidad investigadora o científica. Dentro de las ciencias humanas, el concepto de datos de investigación son materiales generados durante el curso o el transcurso de una investigación. Entonces, así como hay diversos conceptos a través de lo que son datos de investigación, también hay muchos mitos. En todo este tiempo yo he visto demasiados mitos que hay alrededor de este concepto. El primero de ellos es que los datos solo se producen en investigaciones relacionadas con ciencias puras. Entiéndase, física, química. Se tiene el concepto de que los datos solo son producidos en este tipo de investigaciones o en estos campos de investigación, cosa que más adelante iremos desarrollando cada uno. ¿Qué más? Que los datos son hojas de cálculo con números y fórmulas. Si uno se imagina los datos, siempre en la cabeza del imaginario hay una hoja de cálculos lleno de fórmulas con filtros, que necesariamente no tiene que ser así. ¿Qué más? Que la investigación no tiene datos. Muchas veces he conversado con algunos investigadores y me dicen, mi investigación no tiene datos. Puede ser, sí, que la investigación no genere datos, o que de repente, tomando como mito, tomando el primer mito, un investigador que de repente se desarrolla entre las ciencias humanas me puede decir, ¿sabes qué? Mi investigación no genera datos porque no soy un investigador de ciencias puras. Otro mito que también se teje alrededor de los datos de investigación es que compartir datos no es una práctica que se realice en mi campo. Es decir, hay investigadores que tienen la idea que los datos de investigación solo se comparten o solo se hace el proceso de compartirlos si es que son investigaciones de física, química, de ciencias puras. Y por último,
otro mito es que compartir los datos es demasiado difícil. Yo, al desarrollar esta presentación, espero que todos estos mitos que de repente alguno tiene en la cabeza se vayan, y sobre todo el último, ¿no? Que compartir datos no es tan difícil. Conlleva un esfuerzo adicional, pero no es tan difícil. Y los beneficios son mucho más altos. Entonces, como me dicen que se ha quedado en el primer slide, vamos al segundo, que es donde estaba yo comentándole los mitos, ¿no? Que son que los datos se producen en ciencias puras, que los datos son generalmente, en la idea de las personas, una hoja de cálculos con fórmulas, o que la investigación no tiene datos, o que compartir datos dentro de mi campo no se realiza, o que es demasiado difícil. Como les comentaba hace un momento, yo espero que al desarrollar el tema, la charla de hoy, estos mitos ya no estén, o por lo menos sea más amigable el proceso de compartir datos. Vamos con el primer mito, y es que los datos de investigación que se generan dentro de un proceso de investigación no necesariamente tienen que ser datos en un Excel y bajo una fórmula. Hay demasiados o diferentes tipos de datos. Dentro de la investigación pueden existir datos de acuerdo a su forma o tipo. Por ejemplo, documentos de texto electrónicos, puede haber plantilla de datos, puede haber cuadernos de campo o anotaciones de laboratorio. Por ejemplo, hay investigadores que se van a realizar investigaciones de campo y tienen cuadernos, tienen anotaciones que también son tomados como datos de investigación. Los cuestionarios o las transcripciones. Ojo, no me refiero a los datos finales que son tabulados y presentados. Esos son datos complementarios. Me refiero a cuestionarios, quiere decir al cuestionario que tú envías a tu muestra para que puedan resolverlos. Ese tipo de información, ese tipo de datos es lo que se llama datos de investigación. También pueden ser fotografías, registros sonoros. Por ejemplo, hay investigadores lingüistas, por ejemplo, que van a realizar una investigación de campo por determinada lengua y se internan en la selva, por ejemplo. Lo que ellos, al terminar su proceso de investigación, lo que tienen son registros sonoros, por ejemplo, de una lengua nueva, una palabra en alguna lengua específica de la selva. Esto también son llamados datos de investigación. ¿Qué más? Muestras, modelos, algoritmos, el script que usaste para de repente desarrollar tu investigación, o de repente el código con el que tú desarrollaste un aplicativo, una app para tu investigación, también es considerado dato de investigación. Las bases de datos, los metadatos o esquema de metadatos que vas a usar para describir tus datos también, las configuraciones de software y los archivos de procesamiento de software. También los datos de investigación, la tipología también puede ser según su nivel de procesamiento en el curso de la investigación o en el desarrollo de tu investigación. Por ejemplo, puede haber datos primarios, que son los datos que uno recopila o genera producto de su investigación. Pueden ser datos secundarios que son creados por otros investigadores. De repente yo para mi investigación utilizo un dataset de otro investigador que ya investigó sobre mi mismo tema. Entonces yo vuelvo sobre esos datos y trabajo y le pongo un valor agregado dentro de mi investigación. Serían datos secundarios. Y los muy comunes, datos cualitativos y cuantitativos. Cualitativo se refiere a textos, grabaciones de sonido, observacionales, y cuantitativo se refiere netamente a los datos numéricos. Entonces, ya hemos visto más o menos cuál es el concepto, que hemos visto más o menos qué son datos de investigación, pero si lo aterrizamos a la gestión editorial, que es lo que hoy día nos reúne a todos aquí, podemos ver que dentro de nuestro trabajo diario como editores, ¿cuál es el proceso que nosotros tenemos dentro de nuestro flujo de trabajo? El autor sube su manuscrito a nuestra plataforma, al OJS, ¿y qué pasa? Este manuscrito primero es verificado si es que cumple con las normas de la revista. Quiere decir, la plantilla, si hay algún documento adicional como la sección de derechos que se tiene que adjuntar al manuscrito. Luego pasa al editor en jefe que verifica que realmente el abstract, el resumen, realmente condensa todo lo que es el artículo o el manuscrito. Luego pasa al editor asociado. Ojo, en el mejor de los casos de una editorial grande, sí, hay un editor en jefe y hay un editor asociado o hay un editor ejecutivo. Pero en el común de las revistas, a veces una sola persona hace todo este trabajo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues verificar que realmente
responde a unos resultados, unas conclusiones, que reúne los estándares que necesita la revista. Luego, ¿qué hace el editor? El editor lo manda a revisión por pares. En determinado tiempo, ya sea una semana, 2 semanas, 3 semanas, eso lo estipula cada revista, los revisores me tienen que enviar cuál ha sido su decisión, no publicable, aceptar el envío, publicable con modificaciones, y de acuerdo a esto yo voy a tomar una decisión. Si, ojo, en estos 3 puntos, tranquilamente el manuscrito puede ser desestimado por cualquiera, ya sea porque no cumple los requisitos de la revista, o porque de repente no tiene una estructura sólida, o de repente simplemente los revisores dan como recomendación no publicable. Entonces, ¿qué es lo que hace al final el revisor? El editor. ¿Qué hace el editor? Tiene el camino de aceptar el artículo y pasar ya a edición y producción, o mandar al autor para que haga las correcciones y nuevamente comienza la segunda ronda de revisión. Como podrán ver, en todo este flujo de trabajo no están incluidos los datos de investigación, porque actualmente lo que se envía a una revista es un manuscrito que no viene acompañado a sus datos de investigación. ¿Qué pasa? ¿En qué momento es que estos datos ingresan a este flujo? Para eso tenemos que ir a el sistema de investigación. Una persona, un investigador, realiza su investigación y al término de largo tiempo que uno toma investigando, ¿qué tienes al final? Al final tienes un manuscrito, tienes, en este caso, un plan de difusión, es decir, el manuscrito lo tienes que difundir o publicar en alguna revista. Luego tienes los resultados de investigación, que quiere decir los datos con los cuales tú te avalan tu investigación. Y luego, ¿qué más tienes? Tienes un plan de gestión de datos. En la nueva forma de comunicación científica, el investigador al final debe llegar con estos 3 documentos. Entonces, ¿qué haces? El manuscrito y los resultados de investigación, es decir, los datos de investigación, pueden ir en 2 vías. Pueden ir el manuscrito a una publicación, y ya depende del autor o del grupo de investigación o de la universidad, si es que usan la ruta Gold o la ruta verde o green. Y los datos de investigación, tienes la opción de ponerlos en acceso abierto y sin ningún tipo de cargo o de pago, o puedes tener algún tipo de restricción dependiendo de los datos que tenga tu investigación. Yendo más allá, también un resultado puede ser, por ejemplo, que sea una investigación que genere una patente. También puedes hacer uso de la publicación o no de esos resultados. Entonces, en la nueva comunicación científica, en este nuevo paradigma que se ha desarrollado mucho más con el tema de la pandemia, tomando en cuenta que ha tomado un valor primordial la ciencia abierta, que es en donde se envuelven también los datos de investigación, es aquí donde ingresa este nuevo concepto de datos de investigación, y que deberían ir asociados a los artículos cuando uno manda a la revista. Ahora, aquí lo veo un poco, acá lo explico un poco mejor. Los resultados de investigación es la decisión de cada autor compartir su investigación, ya sea a través de las publicaciones, a través de los datos. Y como les decía, ¿no? La publicación puede ir por el Golden Open Access o por el Green Open Access. En la data sucede lo mismo. Los datos también pueden ser de acceso abierto o pueden ser restringidos dependiendo el tipo de investigación y el tipo de dato. Entonces, ahora ustedes me preguntarán, pero ¿cuáles son los beneficios de yo incluir como editor estos datos de investigación dentro de mi flujo de trabajo? O sea, ¿qué gano yo? Bueno, los beneficios son múltiples, tanto para los investigadores, para la investigación y para la comunidad en general. Para los investigadores eso es un 10-10. ¿Por qué? Porque aumenta la credibilidad y la solidez de sus investigaciones. ¿Por qué? Porque al tener los datos abiertos, cualquier persona u otro investigador puede replicar tu investigación, y la validez y la credibilidad de tus resultados de investigación aumentan. Por ende, aumenta la visibilidad de manera recíproca tanto entre el artículo y el conjunto de datos. ¿Por qué? Porque yo puedo citar un artículo o también puedo citar el conjunto de datos. Ojo, entonces tengo doble visibilidad, no solo con el artículo, sino con la publicación de mis datos de investigación. Por ende, aumenta el porcentaje de citas. Aumenta también la colaboración
inclusive interdisciplinaria, porque de repente puede ser que un grupo de investigación de otra disciplina puede usar de repente tu metodología, puede ser de repente que los datos coincidan con esta nueva rama de la investigación. Entonces, puede ser una investigación no solamente con personal de tu o colegas de tu misma rama, sino que puede llegar inclusive a ser una investigación interdisciplinaria, que de verdad cuando uno trabaja en grupos de investigación con diferentes perspectivas, con diferentes líneas de investigación, la investigación y tanto el enriquecimiento del investigador es mucho más alta. ¿Qué más? Aumenta la comprensión en el campo de la investigación, porque estar abierto permite a otros investigadores de tu misma rama u otra rama verificar tus datos y comprender un poco más de qué va tu investigación. Luego, para la investigación, acelera el ritmo de la investigación, ya que evita errores en el momento de aplicar una metodología porque ya está publicada los datos, y va de la mano con un artículo. Mejora la visibilidad y el impacto general en los proyectos de investigación. Protege contra datos defectuosos o fraudulentos. Este año, no, el año pasado, en este tema de las publicaciones que se dieron por el COVID, yo recuerdo que a inicios del año pasado salió la noticia que un artículo, una revista había tenido que desestimar al artículo. ¿Por qué? Porque al momento de cotejar el conjunto de datos que avala esta investigación, cuando otro equipo de investigación quiso volver y aplicar tal cual como se había indicado en el artículo los datos de investigación, se dieron cuenta que los resultados estaban modificados, estaban alterados. Es decir, lo que decía el artículo no coincidía con lo que se había publicado como dato de investigación, y por ende que tuvo que hacer la revista desestimar el artículo. Entonces, que tú tengas tus datos en abierto ayuda a que los datos no sean alterados y que la investigación sea más transparente. Y por ende aumenta la confianza pública en la ciencia. Ahora, para la sociedad, reduce los costos al evitar la duplicación de esfuerzos, porque si ya se está avanzando, por ejemplo, no sé, en un tratamiento contra el cáncer, hay fondos públicos que se invierten en esas investigaciones. Entonces, si los datos ya están abiertos, el siguiente investigador ya tiene una luz, por así decirlo, dentro de la investigación, porque ya tiene los datos publicados y más o menos puede ver hacia dónde va la ruta de esta investigación. En ese caso ya no duplica o ya no realiza nuevamente la investigación, porque ya hay una investigación previa y puede inclusive cotejarlo con los datos de investigación publicados. ¿Qué más? Mejora la política basada en evidencia y los beneficios económicos, y hace una comprensión pública de la investigación y el valor que proporciona. Es decir, cuanto más transparente sea la ciencia, cuanto más apertura de datos haya, la confianza que tiene la sociedad frente a la ciencia o frente a la carrera investigadora, frente a los resultados, crece, y la ciudadanía cree más en la investigación, que por estos días hace tanta falta. Entonces, hemos visto más o menos cuál es el concepto de acuerdo a las áreas en que se desarrolla la investigación. Hemos visto cómo se genera este nuevo proceso de comunicación científica, cuáles son los resultados finales de una investigación. Hemos visto los beneficios. Ahora la pregunta es, yo como editora o editor de una revista, ¿cómo puedo hacer para incluir estos datos de investigación dentro de mi proceso o dentro de mi revista? Pues a través de una política de datos de investigación. La pregunta es, ¿qué tengo que tomar en cuenta yo como editor para poder aplicar correctamente o establecer correctamente una política dentro de mi revista que ayude a los autores, investigadores, a la publicación de datos de investigación? Entonces, el primer punto que tienes que tomar en cuenta es definir exactamente cuál es el concepto que tu revista aplica para los datos de investigación, tomando en cuenta que depende mucho de la temática de la revista, porque ya hemos visto que no es lo mismo para las ciencias o para las humanidades. La revista tiene que colocar una definición de datos de investigación de acuerdo al área temática de la revista. Especificar, por ejemplo, si también se van a tomar en cuenta datos no numéricos, como imágenes o textos, y esto ayuda a garantizar la pertinencia y la aplicabilidad en todas las disciplinas de la investigación.
Por ejemplo, si hay una universidad tiene diferentes revistas de diferentes temáticas, tiene que dar un concepto de acuerdo a cada uno. Si una editorial tiene varias revistas sobre una sola área temática, también tiene que poner una definición de datos de investigación para que el autor, al momento de ingresar y verificar las políticas que tiene la revista, cuando quieran publicar en tu revista, tenga un concepto claro. Así como es necesario definir qué es un dato de investigación, también es importante definir las excepciones que hay. Es decir, qué datos no necesitas o que no debe ponerse a disposición en tu revista. Es necesario, como les vuelvo a repetir, es muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, en los repositorios digitales, porque en el repositorio, es cierto, uno publica no solo tesis, también publica lo que la universidad genera, pero tampoco es que vas a publicar todo, tampoco es un cajón desastre. Entonces, así como es importante colocar la definición de datos de investigación, también es importante colocar las excepciones, qué es lo que no se puede publicar, qué es lo que no se puede poner a disposición de los usuarios, de los lectores de nuestra revista, ¿no? ¿Qué más? Se tiene que poner el embargo, porque hay muchos datos de investigación que tienen un embargo de repente de un año, porque de repente el proyecto, la financiación del proyecto, la agencia financiadora pone como requisito que los datos generados sean libres o abiertos después de un determinado tiempo, un año, 6 meses, dependiendo. De repente también un tipo de embargo en el cual tú puedes acceder a estos datos siempre que te contactes con el autor y le envíes un documento en el cual digas exactamente cuáles son tus objetivos de tu investigación, de tus objetivos específicos, en qué periodo lo vas a hacer. O sea, a veces los mismos autores colocan los requisitos que tienen que poner los investigadores para poder acceder a su dataset o conjunto de datos. ¿Qué más? Colocar dentro de la política, así como es importante poner el concepto de qué son datos de investigación, también es muy importante colocar qué es un material complementario. ¿Por qué? Porque actualmente ambos conceptos se solapan. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces puedes encontrar en un artículo que los datasets o los conjuntos de datos están puestos como material complementario, y no necesariamente es así. Antiguamente se hacía así, o sea, los datos que se generan, los datos puros, o brutos como se dice, estaban dentro de un material complementario porque no existían repositorios de datos. Hoy por hoy sí existen repositorios de datos donde tú puedes depositar tus datos. Entonces, una cosa es los datos de investigación, los datos puros que tú extraes, y otra cosa son los materiales complementarios. Por ejemplo, una tabla, un gráfico, cómo tabulaste los datos de una encuesta, los datos que recogiste del campo, la tabulación, los datos ya trabajados a través de una tabla, a través de una imagen, a través de un gráfico, esos son materiales complementarios, que no son lo mismo. ¿Qué más? Tienes que colocar dentro de tus políticas de investigación en qué repositorio los autores pueden depositar sus datos. Hay repositorios en los cuales te da la opción como institución de generar una cuenta oficial para que tus investigadores puedan depositar sus datos de investigación ahí. Tienes que colocar cuál es la cuenta, qué repositorio, de repente si es que no es lo mismo una investigación que genera 1 giga de datos que genere 5 gigas, muchas veces cuando ya pasa de 3 gigas hay un pago adicional por el espacio dentro del repositorio, eso también tiene que estar especificado en las políticas. ¿Qué más? La cita de datos. Es muy importante porque no vale de nada que tú ordenes, trabajes, le pones un orden a tus datos, si al final no los vas a citar. ¿Qué quiere decir citar? Les vas a dar visibilidad. Así como tú citas los artículos, también se debe citar el conjunto de datos. Una práctica recomendada es que la cita de tu dataset, la cita de tus datos de investigación, sean incluidos dentro de las referencias de tu propio artículo, para que una persona que claramente quiere tomar de repente el dataset de tu investigación, a través de esa cita pueda llegar a encontrarlo o pueda citar tu conjunto de datos, ¿sí? Se recomienda mucho que así como se aplica un identificador persistente, un DOI, al artículo, también tenga el conjunto de datos un DOI independiente, ojo, no el mismo DOI, un DOI independiente para el conjunto de datos.
Así pueda ser identificado de aquí en cualquier parte del mundo. ¿Qué más? La licencia de datos. Es importante que especifiques en tu política de datos de investigación cuáles son las licencias que se aplican. Las más amigables o las que más se usan dentro de la ciencia abierta son las licencias Creative Commons, que hay hasta 6 tipos de licencia y de acuerdo a lo que tú desees colocar, qué tanta apertura o hasta qué punto tú abres tus datos de investigación, tienes que especificarlo en las políticas. Otro punto que es importante es el apoyo al investigador. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de la revista debe haber una persona que maneje ese tipo de información, que conozca ese tipo de conceptos, para que pueda ayudar de mejor manera al investigador. En este caso, por ejemplo, si las revistas pertenecen a una universidad, en la biblioteca o en el centro de información, debe de existir algún bibliotecólogo o profesional de la información que maneje ese tipo de datos y pueda ayudar más o menos mostrándole al investigador por dónde ir para que pueda manejarse bien en este tipo de temas. A veces, el mismo editor es el que hace esta labor. Sí, hay editores de revistas que manejan todo ese tipo de temas de open access, de ciencia abierta, de datos de investigación, de datos abiertos. Entonces, es importante que haya una persona dentro, si se va a aplicar este tipo de políticas, una persona que sepa o que tenga conocimientos al respecto para que pueda guiar al autor. Y dentro de las políticas, ¿qué se tiene que colocar? Se tiene que colocar el nombre y el contacto de esa persona para que el autor, cuando entre a leer nuestras políticas de envío, las políticas editoriales, sepa que hay una persona que le va a ayudar a desarrollar estos temas dentro de nuestra revista. Como les decía, los temas que esta persona o este profesional tiene que manejar son explicarle al autor cuáles son las políticas de datos de investigación, cómo se tiene que redactar una declaración de disponibilidad de datos para nuestros artículos, cómo se hace una búsqueda correcta de un repositorio donde podamos depositar nuestros datos. Y en todo caso, las excepciones que se aplican, como les decía al inicio, no todo se puede publicar dentro de las políticas de nuestra revista. Si voy muy rápido o hay alguna pregunta, por favor me lo dicen. ¿Qué más? La declaración de disponibilidad de datos. Esta declaración se recomienda que se incluya dentro de la plantilla que tenemos para nuestros artículos. ¿Qué es lo que se coloca aquí? Hay investigaciones que no generan datos. Entonces, en la declaración de disponibilidad de datos, se tiene que colocar, esta investigación no generó datos, ¿no? Si genera datos, esta investigación generó tales datos y se pueden encontrar en tal repositorio y se pone el link del DOI, del repositorio, ¿no? Para poder acceder. Ahora, también existen, por ejemplo, que las revistas tienen unas plantillas en las cuales tú simplemente el autor rellena los datos y ya tiene una declaración establecida y formateada por la revista. Inclusive, hay revistas que tienen una app donde tú puedes realizar esta disponibilidad de datos. O en todo caso, la persona que comentamos hace un momento que tiene que tener los conocimientos sobre el tema, puede asesorar o ofrecer un asesoramiento personalizado al investigador para que pueda redactar esta declaración de disponibilidad de datos, que generalmente va hacia el final del artículo. ¿Qué más? También tenemos que tomar en cuenta el formato de los datos y las normas. Dentro de las políticas de datos de investigación se tiene que establecer qué tipo de soporte debe tener los datos al momento de compartirlos. Y aquí ya estoy entrando dentro del tema de los principios FAIR, que más adelante los voy a desarrollar, que son principios que se deben de aplicar a los datos para que puedan ser compartidos. La idea no es que yo tenga los datos, haga un zip y los publique, tampoco. ¿Por qué? Porque el siguiente investigador no va a entender la lógica de tus datos. No es compartir por compartir, sino que tiene que tener un plan de gestión de datos, tiene que tener una estructura, tiene que ser, como dice el principio FAIR, tiene que ser que pueden ser ubicables, pueden ser accesibles, pueden ser
interoperables y reusables. Es FAIR por sus siglas en inglés, que más adelante les voy a explicar un poco. Pero dentro de esos principios me centro en la interoperabilidad y la reutilización de los datos de investigación. Les pongo un ejemplo. Yo comparto mis datos en un Excel, por ejemplo. La recomendación es que se publiquen que se compartan los datos en un CSV, porque por A o B motivo la persona no puede pagar una licencia de Microsoft para poder ingresar a tus datos. Simplemente no puede ingresar a los datos. Se recomienda que se utilicen formatos libres. Por ejemplo, yo me descargo el OpenOffice y puedo acceder a un CSV. Entonces, la interoperabilidad y la reutilización de datos, ya centrándolo dentro de un tema de formatos, es que sean formatos de acceso libre. Luego, el intercambio obligatorio de datos. Este punto 11 se puso en desarrollo cuando inició la pandemia. Les cuento, por ejemplo, lo que pasó. La Organización Mundial de la Salud emite un comunicado en el cual dice que hay una pandemia. Y a las pocas semanas se firma como un convenio entre las grandes editoriales en las cuales se pone de manifiesto que todas las investigaciones relacionadas con COVID-19 iban a estar en acceso abierto, tanto el artículo como su conjunto de datos. Muchos de estos editoriales tienen revistas de pago. Tienes que pagar para acceder al artículo, pero se hizo este convenio para que todas las publicaciones, inclusive en este tipo de revistas, sea de acceso abierto. Si es así, este tipo de información también lo tienes que colocar dentro de tus políticas de datos de investigación, para que el autor lo pueda ver y sepa. Luego, también tienes que tomar en cuenta la revisión por pares de los datos. Dentro de nuestro proceso de revisión por pares, también se ve afectado el hecho de que se publiquen los datos de investigación. En este caso, en la revisión por pares, se puede ver 3 casos. Por ejemplo, la revisión por pares en data journals o revistas de datos, que actualmente cada vez hay más revistas de datos, donde es necesario que los datos estén abiertos para que puedan los revisores validar los artículos. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es la revisión por pares del artículo y su conjunto de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las políticas de la revista ahora se incluirán, por ejemplo, que no solo se va a revisar el manuscrito anonimizado, sino también su conjunto de datos para verificar que realmente los resultados de la investigación respondan al conjunto de datos. Si es así, si eso es lo que la revista va a implementar, esto tiene que verse reflejado en las políticas de envío para el autor, es decir, se informa al autor a través de estas políticas, se tiene que ver reflejado en las políticas las políticas editoriales de la revista, y también se tiene que ver reflejado en el formulario o en el proceso de revisión que realiza el revisor dentro de la revista. Y el tercer escenario es cuando los revisores simplemente verifican que hay una declaración de disponibilidad de datos y que realmente el enlace funciona. No van a revisar si es que los datos responden al resultado, simplemente que van a hacer una revisión de forma, por así decirlo. Y finalmente, y no menos importante, es el plan de gestión de datos. La revista tiene que especificar si se le va a pedir al autor, aparte de su manuscrito y el conjunto de datos, que el plan de gestión de datos esté en acceso abierto o esté publicado. Generalmente las revistas son muy pocas o casi muy pocas las que piden que el plan de gestión de datos vaya acompañado del artículo. ¿En qué casos se pide que el plan de gestión de datos sea adjunto? Cuando uno va a solicitar un financiamiento para la investigación. Por ejemplo, les pongo el caso de la Unión Europea. Los países que pertenecen a la Unión Europea y quieren solicitar un fondo, dinero para su investigación, hasta el año pasado lo único que te pedían las agencias de financiamiento era que tú pongas o envíes la estructura de tu investigación y nada más, ¿no? El formato. Pero a partir de este año, un requisito obligatorio es que aparte de tu esquema de investigación, cuáles son tus objetivos, el alcance, quiénes son los responsables, tú le adjuntes un plan de gestión de datos. Eso es una buena práctica, porque genera
que los datos tengan una hoja de ruta y que dentro del plan de gestión de datos se cumplan los principios FAIR, es decir, que puedan ser reutilizables los datos. Esta buena práctica sería muy recomendable que se aplicara en el Perú, por ejemplo, porque ayuda a que primero haya mayor difusión de lo que son datos de investigación, segundo, como les comentaba, exista una hoja de ruta y que se comparte de manera óptima los datos, porque no es compartir por compartir. Ahora, también es cierto que no todo se puede compartir. ¿Por qué? Porque hay datos que son sensibles. Hay datos que de repente tienen información de pacientes y son médicos, o de repente va de la mano con una patente. Entonces, hay una frase dentro de la ciencia abierta que dice, los datos pueden ser tan abiertos como sea necesario y tan cerrados como sean necesarios también. Es decir, no todo lo puedes abrir. Tiene que existir algún tipo de restricción si es que hay datos sensibles, como les vuelvo a repetir. Pero ojo, de repente por algún motivo tú no puedes compartir tus datos, pero sí puedes compartir los metadatos. ¿De qué me sirven a mí los metadatos? Por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación aquí y me doy cuenta, buscando, investigando, que hay una investigación que tiene un conjunto de datos que me puede interesar en otro lado o en otro país. De repente yo no puedo acceder a los datos puros tal cual, pero por lo menos puedo acceder a los metadatos y puedo saber de qué va ese conjunto de datos. Ahí por lo menos dentro de la carrera o dentro del proceso de investigación ya hay una luz. Entonces, de repente no podrás acceder directamente a los datos, pero a través de la publicación de sus metadatos yo puedo ubicar esta investigación y contactarme con el autor de repente. Entonces, tan importante como se publiquen los datos también es que se publiquen sus metadatos. Esos son los 13 puntos que se tienen que tomar en cuenta si es que un editor quiere implementar ese tipo de políticas en sus revistas. Otra cosa en la que quiero hacer hincapié, porque es importante, es el asesoramiento al investigador, al autor. Es decir, cuál va a ser la ayuda que se le va a dar al autor. Porque, ojo, este tema no es un tema que es un tema nuevo, relativamente nuevo, en Perú, por ejemplo. Porque hasta el momento yo no he encontrado una revista que tenga este tipo de políticas y que es muy interesante en beneficio del prestigio de la universidad, de la revista, del investigador y del área temática también. Entonces, el primer paso era implementar las políticas, pero el segundo paso, y que también es importante, es el asesoramiento. ¿Qué es lo que tiene que saber la persona o en qué debe basarse tu plan de asesoramiento al investigador? Primero, mostrarle qué es un plan de gestión de datos, en qué consiste. Primero, que existe, que es el concepto de lo que es un plan de gestión de datos, ¿no? En sí es un documento formal donde va a describir van a describir los datos producidos en el curso de tu proyecto de investigación, ¿no? Todos sabemos que cuando uno empieza una investigación, tiene una hoja de ruta que generalmente tiene a modificarse, porque de repente la muestra no es la misma, no es representativa, tienes que cambiarla, o de repente hay algún factor externo que hace que modifique. Entonces, el ciclo de vida de una investigación es muy cambiante, y este cambio va de la mano con los datos, y eso se tiene que ver reflejado en el plan de gestión de datos. Entre otras cosas, lo que incluye un plan de gestión de datos es colocar el tipo de datos que vas a utilizar, el formato, el volumen que vas a generar, cuáles son los protocolos que vas a aplicar, los métodos, las normas, cuál va a ser el esquema de metadatos que vas a aplicar para escribir tus datos. Vas a utilizar la anonimización. Hay datos sensibles dentro de tu investigación. ¿Qué licencia le vas a colocar? Importante, ¿cada cuánto se van a hacer copias de seguridad de los datos? ¿Quién va a estar a cargo de esa tarea? ¿En qué repositorio lo vas a colocar? En los embargos, pero sobre todo, ¿quién es el responsable? Porque si es un grupo de investigación, hay una persona responsable del plan de gestión de datos. Si eres tú un investigador solo, pues ahí también tú eres el responsable de tu plan de gestión de datos. Si bien es cierto, son varios temas que se tienen que tomar en cuenta, porque ya de por sí, sentarse a investigar genera un tiempo que tienes que estar buscando, investigando, verificando la muestra, los resultados, la metodología, que los resultados, todo este tema, y yo sé que generar un plan de gestión de datos es un esfuerzo adicional. Pero para eso existe la tecnología.
Entonces, existen actualmente dos plataformas que te ayudan a hacer tu plan de gestión de datos, que es el DMP Tool y el DMP Online. Ambos son gratuitos, ambos son de código abierto, son personalizados, quiere decir que todos estos puntos que te dije anteriormente están dentro de un formulario en un formulario en línea en estas herramientas. Incluye los requisitos de la agencia de financiación. Por ejemplo, yo le he visto aquí que si yo quiero postular a un fondo, entro a cualquiera de las dos plataformas y encuentro en un formulario los requisitos de acuerdo a cada agencia de financiación. Es decir, yo no tengo que estar modificándolo porque ya la herramienta por sí tiene los formularios de cada agencia de financiación. Y algo interesante es que estas dos aplicaciones en línea tienen una base de datos que tú puedes acceder a planes de gestión de datos de otros proyectos de repente en tu misma línea de investigación. O sea, puedes tener ejemplos anteriores para poder más o menos basarte y poder presentar un plan de gestión de datos. Lo segundo importante es los principios FAIR, ¿no? Como les decía, por sus siglas en inglés es FAIR, que generalmente esto es un grupo de principios que se describen para organizar los resultados de investigación, para que los datos puedan ser encontrables, sean accesibles, interoperables y reusables. Para que los datos simplemente no es, como les dije al inicio, no es hacer un zip y lo mandas a un repositorio, no. La idea es que pueda yo reutilizarlo y que pueda entenderlo para la transparencia de la investigación. ¿En qué se basan estos 4 principios? Primero, encontrables. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos y los metadatos, ojo, no solo los datos, puedan ser encontrados en cualquier base de datos o a través de cualquier herramienta de búsqueda. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que estar bien metadateada tu conjunto de datos para que yo pueda ingresar a cualquier base de datos o cualquier repositorio y yo pueda encontrarlo. ¿Qué más ayuda a que se pueda encontrar un conjunto de datos? El identificador persistente o DOI. Si yo le aplico un DOI, estando aquí o en cualquier parte del mundo, voy a poder ingresar o puedo ubicar tus datasets. ¿Qué más? Que sea accesible. Es decir, que yo pueda, bueno, eso va de la mano con lo primero, que sea accesible. Eso quiere decir que yo pueda encontrarlo a través de un DOI, que sea, que pueda ser descargable, que no tenga el enlace roto, porque a veces tú le pones un handle o le pones otro identificador y a veces se rompe o está roto y es muy frustrante ingresar a un conjunto de datos que por fin tiene algo que ver con tu investigación y esté roto. ¿Qué más? Que sea interoperable, es decir, que estén descritos siguiendo las reglas de la comunidad y utilizando estándares abiertos para permitir su intercambio y reutilización y puede ser legible por máquina y puede ser reutilizable, interoperable y cosechable por otros agregadores o por otros repositorios. Que sea reusable. Aquí vamos con el tema de las licencias. Es decir, yo puedo utilizar un conjunto de datos, pero la licencia me va a decir hasta qué punto me permite a mí utilizar los datos de la otra persona. Aquí hay una imagen que me gusta mucho porque representa de manera lúdica un poco qué son los principios FAIR. Lo primero que les decía, que sea findable, que sea encontrable, que yo pueda encontrarlo en alguna base de datos, que sea accessible, que tenga un DOI, que se le aplique un DOI, que sea interoperable, es decir, que yo pueda utilizarlo de acuerdo al formato, a formatos libres, y que sea reusable a través de una licencia. Actualmente, la Unión Europea está fomentando mucho, invirtiendo mucho dinero en que los datos sean FAIR, que sean verificables, que puedan aplicarse esos cuatro principios para que los datos realmente se puedan utilizar, realmente puedan ser utilizables, que sea de uso y de valor para los demás investigadores. Luego, el punto 3 sería el repositorio de datos. Muchos investigadores, cuando tú les preguntas ¿por qué no compartes tus datos? Te dicen, porque yo no sé dónde los voy a compartir, no sé dónde los voy a poner, no sé qué es un repositorio y no sé cómo encontrarlo. Entonces, un punto importante de asesoramiento para los investigadores es
ayudarles a seleccionar un repositorio adecuado a sus datos. Lo primero es ver cuál es la área temática de la investigación, porque inclusive hay repositorios por cada área temática. Si de repente es una investigación multidisciplinaria, también hay repositorio de datos multidisciplinarios donde tú puedes depositar tus datos. Segundo, la capacidad de almacenamiento. Como les dije al inicio, no es lo mismo depositar 1 giga a 10 gigas. Se tiene que ver si es que se hace un pago por el espacio, quién asume el costo. Luego, la recuperación de datos. El repositorio de datos que escojas tiene que darte, dentro de sus políticas, la facilidad de poder recuperar luego tus datos, porque tú eres el autor de tus datos. Que el repositorio te permita asignarle un identificador único, es decir, y persistente, es decir, un DOI, para cada conjunto de datos. Que el repositorio tenga la opción de establecer periodos de embargo de los datos y que se apliquen licencias dentro del repositorio para tus datos. Los repositorios más usados son los que los muestro a continuación. Primero, el registro de repositorios de datos abiertos, que es re3data.org. Si ingresan a esta plataforma, se van a dar cuenta que pueden verificar por cada área temática qué tipo de repositorio de datos existen. Los multidisciplinarios más famosos son Figshare, Zenodo y Mendeley, que también tiene su repositorio de datos, que es Mendeley Data. También está Drive8, GitHub. En GitHub generalmente se suben datos, códigos, por ejemplo, algoritmos, scripts, el código con el que creaste tu aplicación, y bueno, todos estos repositorios te permiten publicar las diferentes versiones que se generan del conjunto de datos. Por ejemplo, durante la pandemia, hubo un artículo que publicó la primera secuencia de genes del COVID, y esto fue publicado, me parece que en GenBank, que es otro repositorio que solamente es para genes, y luego también este repositorio Clinical Trials, que también hay mucha información sobre el COVID, sobre la pandemia. Y por último, y no menos importante, es asesorar a los investigadores en cómo citar conjunto de datos o datasets. La estructura toma en cuenta varios datos. Primero, el autor, que puede ser un autor individual o colectivo, va el año de publicación del dataset o del conjunto de datos, el título, que muchas veces es diferente o es igual al artículo, la versión, porque un conjunto de datos puede tener una primera versión o una segunda versión, se tiene que colocar ahí cuál es la última versión o cuál versión se está publicando. También el editor, el publisher, que es la entidad, ¿no?, que es responsable de la producción de los conjuntos de datos, el tipo de recurso, que puede ser un dataset, un database, y al final se coloca el handle o DOI que le vamos a aplicar a nuestro conjunto de datos. Y finalmente, les dejo aquí en la presentación los enlaces de interés. Les he colocado en la sección de políticas de datos de investigación o datos abiertos que tienen, por ejemplo, Springer Nature o Wiley, Elsevier o PLOS ONE, que ellos ya tienen bastante avanzado y bastante experiencia en este tema, porque este tema de los datos de investigación se comienza a aplicar a las revistas a raíz de una investigación que realizan estas grandes editoriales y que se ponen de acuerdo para generar una política de gestión, una política de datos de investigación. E inclusive, al ser unas editoriales tan grandes, no solamente tienen una política, tienen hasta 4 políticas o diferentes tipos de políticas dependiendo del tipo de dato que se va a depositar o se va a publicar en conjunto con el artículo. Luego está If 100 Research, que es una nueva plataforma que aplica mucho el tema de la ciencia abierta, de la revisión por pares abierta, ve mucho el tema de datos, de publicar los datos de investigación. Es una propuesta nueva. Y finalmente los principios FAIR, ¿no? Como les vuelvo a repetir, y de verdad es muy importante que los datos cumplan estos principios para que se pueda reutilizar los datasets. Y bueno, eso es todo. Espero que cualquier duda, cualquier consulta, les dejo mi correo para que puedan contactarse conmigo, y espero de verdad haber podido desarrollar el tema y que los mitos que presenté al inicio ya no estén, o si ha habido algún tipo de
idea de querer conocer un poco datos de investigación, de cómo se aplica una revista. Espero que con la charla de hoy haya podido ayudar un poquito en eso. Gracias. Gracias, Roxana. De verdad es un mundo nuevo, creo, para acá, para Perú, para los que vemos un poco el tema de investigación, esto de repositorio de datos. A nivel de gobierno creo que hay algunas cosas que han desarrollado, ¿no? Pero todavía no manejan un estándar, no hay como una secuencia. Y entonces yo me preguntaba si a nivel de normatividad, no creo que a nivel de gobierno haya, pero si es que lo hay o tú estás más enterada sobre eso, o a nivel de estándar internacional que nos pueda ayudar con este tema. No sé si conoces alguna norma a nivel de ISO, por ejemplo, que nos ayude a detallar cómo funcionan estos datos. Como dije al inicio, hay diferentes tipos de datos, como tú bien dices, se ha avanzado mucho en los datos de gobierno, pero en lo que son datos de investigación, no hay una norma ISO actualmente. Lo que se aplica son los principios FAIR, que se está buscando que, si bien es cierto es un estándar, se está buscando que se aplique para que se pueda reutilizar los datos. Se tiene como objetivo que más adelante lleguen a ser una norma respaldada por una entidad europea para que pueda ser aplicada ya sea aquí o replicada en otros países, ¿no? Entonces, los primeros principios, por así decirlo, que se puedan aplicar a los datos de investigación son los principios FAIR. Correcto. No sé si dentro de los participantes hay alguna consulta, inquietud respecto a la ponencia de Roxana. Si ha quedado algo al aire, lo pueden detallar en el chat. Y dentro de los registros que deberíamos considerar, puesto que los editores debemos tener con exactitud estos datos o metadatos para poder luego registrarlos en un respectivo repositorio, serían los últimos que mencionaste en la ponencia, esto del título, del DOI, del tipo de formato. Esos son los que de alguna forma recomendarías. Sí, en la presentación están más o menos los principales repositorios y lo que tú me haces referencia a lo que son el título, el autor, eso sería la cita, que una buena práctica es que la cita de tu dataset o conjunto de datos esté incluido dentro de tu artículo, dentro de tus referencias bibliográficas, porque así hay mayor visibilidad. Puede estar, esto va de la mano con la declaración de disponibilidad de datos que debería incluirse dentro de las plantillas del envío del manuscrito que nos envía a los autores, ¿no? Que haya una declaración si es que se ha producido datos, si la investigación ha producido datos, y que si es que el autor ha depositado, por ejemplo, sus datos en Figshare, puedas tú colocar la citación de este conjunto de datos en el repositorio de datos dentro de tu artículo. Correcto. No sé si hay alguna otra consulta de parte de los participantes. A ver, vamos a esperar. Si ha quedado algo ahí, al parecer. Al parecer no hay ninguna, Roxana. Te agradezco tu anuencia y tu apoyo respecto a este evento. Y seguramente si hay alguna consulta, por favor, ahí nos ha dejado su correo, igual lo voy a poner en el chat. Y esperamos que podamos seguir coordinando estos temas porque hay interés, por lo menos de parte de Lucil, generar un repositorio de datos en eventos próximos, ¿no? Gracias. No, gracias a ti, Daniel, por la invitación y cualquier duda en la presentación dejo el correo y como les dije al inicio, yo contenta de poder participar en este tipo de eventos donde puedo exponer un poco los temas que vengo investigando, ¿no? Y nuevamente gracias por la invitación. Gracias, Roxana. Entonces, vamos a pasar a la siguiente ponencia. Vamos a
tener con nosotros, o ya tenemos con nosotros, a Ismael Canales. Él es magíster en integración e innovación educativa de las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, es licenciado en bibliotecología y ciencias de la información. Actualmente se desempeña como coordinador de innovación del sistema de bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en publicaciones periódicas de acceso abierto, repositorios institucionales y uso del OJS, responsable de la administración del portal de revistas PUC, eh, y miembro actual del Comité Técnico del Portal Cielo Perú, que es un proyecto auspiciado por Concitec. Bienvenido, Ismael. Te doy la posta para tu presentación. Ya, gracias, Daniel. A ver. Vamos a ver la presentación que tengo preparada para ustedes. Bien, para la jornada de hoy me pidieron que hablara un poco sobre algunos criterios necesarios para postular o registrarse en la TINDEX en Cielo Perú. Me imagino que ya algunos de ustedes estarán al tanto de cuáles son los criterios, qué condiciones estas plataformas piden o solicitan para hacer registrarse. De repente algunos no lo sé. De todas maneras, quisiera comentar algunos de estos criterios y cómo ha sido nuestra experiencia y por qué es importante participar de estas iniciativas. Bien, antes de iniciar, hay que dejar en claro que la publicación de revistas de investigación o revistas científicas, como quieran llamarlas, corresponde a la necesidad de establecer una plataforma o un espacio en los cuales los investigadores puedan intercambiar información. Y de esta manera existe un aporte al diálogo científico, ¿no? En el caso de nuestro país, la mayor cantidad, por no decir casi todas las revistas, son publicadas por universidades, ¿no? Entonces, estas revistas se convierten en un producto de la universidad, ¿no? Y que encaja perfectamente con la misión de las universidades, ¿no? Que es aportar a la investigación a nivel nacional, ¿no? Entonces, tenemos este grupo de revistas, ¿no? Que para poder seguir escalando, para poder alcanzar, como menciona allí, un nivel de visibilidad o un nivel de impacto adecuado, tienen que cumplir ciertos criterios y ciertos requisitos que, digamos, ya se han adoptado casi como estándares, ¿no? Y una gran parte de estos requisitos se ofrecen o se mencionan o se adquieren a través del proceso del que llamamos indización. Quiero dejar claro antes de que el proceso de indización de por sí es importante. Es necesario que las redes estén indizadas, pero no es absoluto. ¿A qué me refiero con que no es absoluto? Que dependiendo de las necesidades del investigador, de las necesidades de la institución o las necesidades del país, la indización no es el único criterio a tomar en cuenta, ¿no? Puede ver, está ahí digamos, el prestigio de la institución, digamos, el impacto en otras áreas, qué sé yo, ¿no? Eso quiero que quede claro. Al momento de evaluar una revista, hay que tomar en cuenta muchos otros aspectos, ¿no? Hoy les voy a hablar del tema de la indización en dos plataformas específicas, ¿no? Que, vuelvo a repetir, es importante, pero no es absoluto. La indización en estas plataformas, Cielo y la TINDEX, es el primer paso que nos va a permitir alcanzar el nivel de visibilidad académica adecuado, junto con otros procesos. Voy a comenzar con la TINDEX. La TINDEX es una de las iniciativas, por decir, más antiguas que tenemos o que existen en la región para, digamos, crear una plataforma, un directorio o un índice de revistas que cumplan determinados criterios editoriales. La TINDEX ha pasado por
ha tenido un proceso evolutivo y actualmente tenemos el catálogo, lo que llamamos el catálogo 2.0, ¿no? En las cuales muchos de esos criterios se han mejorado, otros se han retirado, pero el criterio más importante es que ahora solo se admiten revistas que acrediten un proceso de revisión de pares o arbitraje. Antes estaba abierto a cualquier tipo de revista, incluida aquellas revistas de difusión científico-divulgación, de las que digamos que tienen importancia en ciertos sectores, pero no son comparables a una revista de investigación, y de las cuales no vamos a hablar hoy día, ¿no? La Tintex es importante ¿por qué? Porque es, como mencioné ahí, es el punto de partida. La Tintex nos ofrece los criterios mínimos y básicos que debe tener una revista. Es decir, si no cumplimos esos criterios, prácticamente estamos haciendo otra cosa, nos dedicamos a otra cosa. La Tindex es la guía y es el punto de partida. Ojo que la Tindex evalúa es que la cumplimiento de los criterios, pero no mide ni el impacto ni la calidad de los mismos, ¿no? Pero es necesario pasar por ellos, al menos a nivel regional. Para estar en la Tindex, hay que cumplir un mínimo de 30 características que están divididas en 5 categorías, ¿no? Yo en esta ocasión no voy a hablar de todas las categorías, voy a hablar de las cuales yo considero son las más relevantes o las más difíciles de conseguir, en base a la experiencia que hemos tenido nosotros desde nuestras revistas de la universidad. ¿Okay? Me voy a enfocar primero en las características de gestión editorial. La Tindex tiene en otros puntos, tiene otras características muy básicas, que son el ISSN, el nombre de la revista, mención del cuerpo editorial, los membretes, artículos los abstractos traducidos, etcétera, etcétera. Son características básicamente de forma, no las vamos a mencionar en esta presentación. Voy a mencionar las de gestión editorial y los aspectos técnicos, ¿no? Estas son las características de la Tindex, he dejado el número que se ha sido asignado en la metodología para que después lo puedan ubicar y vamos a comentarles un poco. Bien, por definición de la revista, quiere decir que todas las revistas deben explicitar o poner claramente cuál es su objetivo temático, lo que llamamos el aims and scope, la cobertura temática, cuál es el fin de la revista, qué ejes temáticos va a cubrir. No basta con decir mi revista es de economía o mi revista es de derecho. No, o sea, las revistas son áreas muy amplias, muy generales. Siempre se recomienda cuál es el enfoque que debe tener esta revista. Siempre se recomienda tener subejes temáticos. También es necesario mencionar qué tipo de investigaciones se aceptan. Se aceptan solo investigaciones empíricas, se aceptan artículos de revisión, se aceptan reseñas, etcétera, etcétera. Digamos, toda esta información que para los editores, para nosotros nos parece a veces obvio, debe estar claramente especificado en la revista. Y de esta manera se comienza el proceso de documentación. Los puntos 16 y 17 justamente son los puntos que son un poco más complicados de obtener, ¿no? Especialmente para revistas que recién se están publicando. La autoría externa, que es un porcentaje que se establece para prevenir la endogamia en las revistas, pues antiguamente, cuando digo antiguamente me refiero hasta hace poco, 25, 20 años, 30 años, la mayoría de las revistas publicaban solamente, al menos en la realidad peruana, solamente artículos de los decentes investigadores de la institución, y eran muy pocas colaboraciones internacionales. Ahora, ese modelo ha cambiado y lo que exige es que tenga un 80% mínimo de autores externos. Creo que la Tindex, creo que el porcentaje es un poco menos, pero yo siempre recomiendo que sea un mínimo de 80% para facilitar y para asegurar la internacionalización de la revista. Ok, sí es cierto que a veces por las mismas, pues, como te digo, la misma política de la universidad, existen algunas presiones, existen algunos compromisos que no se pueden evitar y lo cual genera que exista dos docentes investigadores que publiquen
que en las resto de universidades eso se puede contemplar, pero siempre, digamos, con casos muy excepcionales, ¿no? La idea es mantener esto al 80%. ¿Por qué es complicado este punto? Porque para que los autores que decidan publicar en nuestra revista, nosotros debemos ofrecer un producto atractivo, cumpliendo estos requisitos, y en gran parte por el trabajo, o al menos en un principio, por el trabajo de los editores o los miembros del consejo editorial, quienes son los que utilizan sus redes de contacto para difundir la revista, ¿no? Entonces, este aspecto es un poco complicado al principio, pero después. La apertura editorial quiere decir que el 70% de los miembros del comité editorial no deben ser de la institución, no deben ser de la universidad. Pueden ser otras universidades, otros centros del país, o pueden ser extranjeros, ¿no? Y acá viene un trabajo básicamente político del editor, a estas personas que efectivamente quieran participar en la revista. Y para ello tienen que estar muy claramente sus funciones, ¿no? Porque nosotros sabemos que a mí ha pasado, que hay revistas que piensan que son los revisores los que integran el comité editorial, pero no es así. Los revisores es una función aparte. Eventualmente algún miembro del consejo editorial puede hacer o apoyar en una revisión, pero no es su función principal. Entonces, digamos, hay que tener muy en claro qué es lo que va a hacer el comité editorial, y en base a esas funciones se hacen las invitaciones correspondientes, ¿no? Y como dice, siempre priorizando, digamos, la participación de gente externa. El punto 16 y 17, como vuelvo a repetir, se han establecido para prevenir la endogamia. Servicios de información. La TINDEX pide que las revistas ya estén indizadas previamente. Ok, esto es un poco complicado para revistas nuevas, ¿no? Pero se puede hacer el intento. La TINDEX también exige que todas las revistas deben estar obligatoriamente en DOAJ, ¿no? O sea, debe haber en el Directory of Open Access Journals. Ese es un proceso que se puede hacer de manera paralela. Y si la revista ya consiguió su proceso o esta aceptación, lo puede cumplir tranquilamente este punto, ¿no? Servicio de información, es decir, en qué otros índices se encuentra. Bueno, punto 19 es obvio, las revistas no se deben atrasar. Y este punto debería ser no solamente, considero yo, no estar acá, sino debería ser uno de los puntos obligatorios de la TINDEX, uno de los puntos básicos, que la revista debe estar al día. Y es más, si es posible, debe publicar antes de las fechas establecidas, ¿no? De esta manera no se pierde agilidad, no se pierde posicionamiento y los artículos están antes. Las políticas de acceso y reuso se refiere básicamente a las licencias Creative Commons. Es decir, las revistas deben tener ya listo un documento de qué es lo que se va a hacer con los artículos, ¿no? ¿Quién tiene o quién conserva los derechos de autor, los derechos de reproducción? Se recomienda siempre el uso de las Creative Commons por el tema del acceso abierto, pero dentro de las Creative Commons hay distintos tipos de licencias, desde unas más restrictivas que otras. Eso lo debe determinar el comité editorial en función a la política institucional de la universidad. Pero también debe ser debe estar, toda esta información debe estar totalmente documentada y publicada en el sitio web de la revista para que los autores tengan en claro qué es lo que se va a hacer con su artículo. En código de ética, las revistas deben redactar un documento en el cual expresan su adherencia a las buenas prácticas editoriales. ¿Qué quiere decir? Pues transparencia editorial, digamos que no se mantiene la privacidad de los revisores, de los autores, que se toman medidas, que se van a tomar medidas en el caso de malas prácticas como plagio, como duplicación, etcétera, etcétera. Es decir, cómo va a comportarse la revista cuando tenga estos casos. Usualmente se recomienda ver COPE, que es Publication on Ethics, que se adhieran a los lineamientos establecidos por COPIS, o si la universidad tiene una oficina de ética en la investigación, puede adherirse a estos lineamientos. Pero esto también debe estar documentado. Detección de plagio, bueno, todos los artículos tienen que pasar
previamente todos los manuscritos deben pasar por el Turnitin, ¿no? O un software similar, justamente para la prevención de plagio, ¿no? Existen porcentajes mínimos, ¿no? Que deben ser establecidos por la revista, pueden ser entre 15 y hasta 20%, que es lo que suele hacer en la universidad, pero, como repito, eso tiene que establecer la propia revista, ¿no? Los otros puntos de la TINDES que les quería hablar son los aspectos técnicos, ¿no? Que no necesariamente deben estar a cargo o deben tener conocimiento de los editores o el tiempo editorial, porque ellos tienen una función mucho más académica. Usualmente estos aspectos están a cargo o de la biblioteca en el caso de muchas, o en el caso nuestro, o de los vicerrectores de investigación. Es decir, es un equipo, digamos, que básicamente son los que administran la plataforma. En el caso de nosotros, como biblioteca, administramos la plataforma OJS, nos encargamos de esto o de asesorar a los editores en el cumplimiento de estos requisitos. El punto 31, que es el uso de protocolos de interoperabilidad, se cumple automáticamente al tener instalado el Open Journal System. El Open Journal System cumple con este protocolo, el OAI, PMH, que se facilita la recuperación de la información por otras plataformas en acceso abierto. O sea, automáticamente el Open Journal System lo cumple. Me imagino que otras plataformas para gestión editorial de pago también lo cumplen, pero es una manera de facilitar la recuperación de los datos. No es lo mismo publicar una revista en una plataforma con estas condiciones que en un sitio web simple, ¿no? Los formatos de edición, o sea, el formato más común es el PDF, el Adobe Acrobat, pero siempre se sugiere la publicación en otros formatos similares que permitan otro tipo de la lectura desde otros tipos de dispositivos. Y en el caso del XML nos va a permitir o nos va a ayudar en el tema de la preservación digital, ya que a partir del XML se pueden generar otros formatos de edición. Obviamente, esta parte tiene que estar asesorada en coordinación con las personas encargadas de la diagramación o la maquetación de los contenidos, ¿no? Para poder generar y publicar estos formatos. Y en cuanto a los puntos 33 y 34, en resumen, lo que piden es que la revista tenga redes sociales, otros medios de contacto con los autores, que tengan blogs, que tengan formularios para comunicar, etcétera, etcétera. Personalmente yo recomiendo que para el cumplimiento de estos puntos pregunten directamente a la TINDES qué es lo que tienen que hacer para cumplirlos. Porque les soy sincero, a veces en algunos casos no me queda muy claro cuál es la diferencia, ¿no? Por ejemplo, creo que en revista de valor agregado eras con redes sociales. No sé si están tomando en cuenta que esta revista tiene presencia en redes sociales académicas. Y en servicio de interactividad, ahí está el tema de los formularios o blogs, pero yo sugiero que lo pregunten directamente a la TINDEX, ¿no? El uso de buscadores quiere decir que la plataforma tenga buscador propio, o sea, solo cumple Open Journal System. El punto 36 es el uso del DOI o identificadores únicos, o el DOI es el más conocido. En este caso, la revista va a tener que establecer una suscripción a Crossref, que es la empresa más conocida. Hay otras empresas que son proveedoras de DOI, Crossref es la más conocida, para habilitar el número DOI, el identificador único que va a permitir la integración con otras plataformas. En cuanto al uso de estadísticas, existe un plugin de estadísticas, un plugin propio de estadísticas de Open Journal System que demuestra las notas, pero también yo he visto que existen plugins de otras plataformas que se pueden tranquilamente adherir a la plataforma, ¿no? Y finalmente, las políticas de preservación digital. La política de preservación digital quiere decir que la revista debe enunciar cómo funciona su sistema de respaldo de datos ante una eventualidad que puede ir de sacar backups del servidor o hasta ya tener una política propiamente dicha por la universidad, ¿no? También se admite la participación de la revista en proyectos de preservación internacionales como LOCS o CLOCS, ¿no? Que ante cualquier eventualidad
ponen a disposición los contenidos que han sido almacenados, pero esto, digamos, se tiene que implementar. Hay versiones del Open Journal System que tienen implementada ya el plugin de logs para cumplir inmediatamente esta característica, y que sería cuestión de que lo revisen localmente, ¿no? Esto sería en cuanto a la Tindex, ¿no? Yo considero que estos son los aspectos que tal vez tengan mayor cantidad de dudas y que, digamos, son tal vez un poco más complicados de obtener para revistas nuevas, por eso quería comentarlos, ¿no? Pero, digamos, forman el primer paso, la base de lo mínimo que debe tener una revista. En cuanto a Cielo Perú, bueno, es una iniciativa que forma parte de la iniciativa Cielo Brasil, que es para todas las revistas de Iberoamérica. Acá es necesario comentar que recién desde hace 2 años se inició el proceso de reimplementación de Cielo Perú. Tanto Cielo Perú como la Tindex están a cargo de Concitec, ¿no? O sea, es decir, cualquier consulta sobre ambas plataformas deben ser dirigidas al Concitec. En el caso de Cielo Perú se formó un comité del cual yo fui parte, en el cual se trató de revisar los procedimientos de tal manera que funcionen de una manera más eficiente, ¿no? Justamente porque Cielo Perú ahorita actualmente tenemos 39 revistas y es una cantidad muy, muy baja, ¿no? En comparación con Cielo Chile o Cielo México, hasta Cielo Argentina, que tienen más de 100 revistas, ¿no? Entonces nos queda bastante camino por transitar. ¿Cuál es la característica de Cielo? Es que Cielo va a solicitar documentación a los editores. No es un recibo de lo que está en el sitio web, alguna comunicación entre el editor y el ente evaluador, que es Concitec. En Cielo Perú es un proceso un poco más complicado. Existen formularios, existen requisitos que el evaluador, que la revista lleva al revisor, el miembro editorial, etcétera, etcétera. Y lo más importante es que acá ya se comienza a evaluar la calidad de las revistas, de los contenidos, ¿no? En la Tindex se evalúa a los criterios de las buenas prácticas en la gestión editorial. En Perú, el de los profesionales. Y una que es una colección 100. Es decir, las revistas de Cielo Perú van a poder ser consultadas en Web of Science. Ojo, o sea, no que vayan a tener factor de impacto ni nada. Eso, digamos, es para las subbases de datos del Arts and Science, Social Science, que están en Web of Science. Web of Science es una plataforma que comparte varias. Una de las colecciones es Cielo, digamos que es importante porque tenemos visibilidad, pero que no es que estén indicadas en el web. En el sitio web de lo que debe Cielo Perú se van a poder ver toda la cantidad de documentos que los artículos pasan por un proceso de revisión. Se buscan árbitros externos, internacionales, que van a revisar algunos artículos de la revista y van a verificar si efectivamente se han seguido, si la metodología de investigación, la presentación de resultados, el marco teórico, digamos, son adecuados y tienen niveles de calidad, ¿no? Ellos son los que van a emitir su opinión. No, esto no sucede en la Tindex, por ejemplo. No, acá sí se apunta directamente al contenido. Y claro, y obviamente este proceso de revisión implica un poco más de tiempo, pero de alguna manera ya hay un interés en, digamos, que la revista tenga un paso más allá, ¿no? Se revisan indicadores de impacto, es decir, queremos saber si efectivamente estas revistas, todo este esfuerzo de publicar artículos de investigación ha dado su fruto, ¿no? Entonces, se van a revisar citas tanto en Escuela Escolar como en Scopus para verificar si efectivamente es una revista que está alcanzando visibilidad. Este es un criterio que también se toma bastante en cuenta, ¿no?
En cuanto a la producción, ¿no? Se da ese énfasis en aquellos documentos que hayan tenido revisión de pares o tengan algún tipo de contenido académico. Ahí en las tablas de Cielo Perú se admiten artículos de revisión, artículos de investigación, reseñas críticas, en el caso de las cartas al lector, etcétera, etcétera. Otros documentos, como por ejemplo discursos, erratas, noticias que son comunes en muchas revistas, no son tomados en cuenta. Se hace énfasis a todo aquello que tenga contenido académico, ¿no? Y por cada área temática existe una cantidad mínima. Por ejemplo, para el área de ciencias sociales y humanidades, que es lo que más tenemos en la universidad, se exige un mínimo de 14 artículos o documentos al año, como mínimo, ¿no? Es decir, las revistas que no cumplan esta cuota no van a poder ser tomadas en cuenta. Para otras áreas de ingeniería o medicina, esta cifra se eleva. No recuerdo ahorita si es 28, 20, no recuerdo muy bien cuánto es, pero digamos, se establecen cuotas mínimas. Es importante mencionar que una vez que las revistas ingresen a Cielo Perú, se les va a exigir a los editores que envíen los artículos marcados en XML JATS, que quiere decir que es el formato que utiliza Cielo. Este proceso de marcación, por lo general, implica a una persona, un técnico, que se encargue de esta conversión, ¿no? Si la revista no cuenta con personal interno, va a tener que tercerizar. Y al tercerizar implica un mayor presupuesto adicional. Esto hay que tenerlo bastante en cuenta. Finalmente, en el caso de Cielo Perú, es necesario mencionar que estos procesos se realizan 2 veces al año. Toca uno en junio y otro en diciembre, si no me equivoco. Y digamos, si la revista no es aceptada, se da la opción de ser aceptado corrigiendo algunas observaciones o que tenga que esperar un periodo de 1 o 2 años para poder volverse admitida con la finalidad de que resane cualquier falencia que se haya podido ubicar, ¿no? Vuelvo a repetir, porque es importante pertenecer a esas iniciativas porque nos marcan el paso, ¿no? Tenemos el caso de revistas que han estado directamente en Scopus. Como ustedes saben, Scopus es mucho más exigente, más exhaustivo, es, digamos, el top ahorita en la mayoría de las áreas, ¿no? Sin necesidad de pasar por Cielo. Pero son casos muy puntuales y muy excepcionales, ¿no? Siempre se recomienda, antes de llegar a Scopus o tal vez a otro índice importante, especializado, pasar por Cielo o Latin. O sea, Latin es lo que tienes que hacer. Una vez que has hecho Latin sí o sí, tienes que tratar de pasar por Cielo para que te sirva como una guía de lo que tienes que hacer y de paso ir ganando visibilidad, ¿no? Es por eso que es la importancia de postular a estas 2 plataformas. O sea, y no es rápido, o sea, no es rápido, o sea, dependiendo del estado de tu revista, dependiendo del avance, dependiendo de los indicadores, puede tomar entre 1 o 2 años. Si tu revista pues en menos de un año. Pero digamos, va a depender de la realidad de cada revista, ¿no? Entonces, para terminar, recuerden que el tema de indización es necesario. Las indizaciones nos marcan la pauta de lo que tenemos que hacer las revistas y lo que tenemos que mejorar o cambiar en los procesos de gestión para poder conseguir los niveles de visibilidad y los niveles de impacto deseados, ¿no? Porque recuerden, o sea, las revistas son un producto de la universidad y en algún momento hay que rendir cuentas, hay que presentar informes de cómo está nuestra revista. Si hay algo que corregir, se corrige, ¿no? Entonces, las indizaciones no son plataformas que nos ayudan a mejorar estas posibles fallas y determinar el posicionamiento de nuestras revistas. Gracias. Gracias, Ismael. No sé si hay alguna consulta al respecto que puedan tener sobre la ponencia, hablando ya de indicadores
que nos solicitan Cielo o Latindex, bueno, Concitecno, que es el organismo que lo tiene actualmente, y que Ismael con su experiencia nos pueda ampliar un poco más, ¿no? Ismael, todos estos criterios que se han visto necesariamente son obligatorios. Los que has marcado en rojo son los que podrías llamar tú a tener mayor Ah, consideración. mira, en el caso de la Tindex, tienen unos requisitos básicos, que son los 7 primeros, que no los he mencionado, pero que básicamente es nombre de la revista, ISSN, institución adscrita, que la Tindex considera obligatoria. El resto de criterios son opcionales, es decir, debes llegar a un mínimo de 30, o sea, puedes cumplir uno sí, otro no, dependiendo de tu avance. No, no es que tengas que cumplir todos. Los que yo marqué con rojo son aquellos que yo he considerado que pueden ser un poco complicados de conseguir para revistas nuevas, ¿no? Por ejemplo, cuando si tú lanzas una revista y pedir que en alto que tengas un 80% de participación externa puede ser un poco complicado. Eso se consigue con el tiempo. O sea, tal vez al segundo o tercer número puedas encaminarte, ¿no? Y en el caso, pues, de los otros dos puntos técnicos sobre los servicios de información, prefiero que se consulte directamente a la TIN. O sea, no es que sean obligatorios, esos que marcan rojo, sino que considero que pueden ser revisados un poco con exhaustividad. En el caso de Cielo, la evaluación es integral. O sea, puede una revista no cumplir con alguno de los requisitos que se mencionan, ¿no? Pero, digamos, la decisión de aceptación pasa por una evaluación del comité. O sea, hay una discusión. O sea, hay un comité técnico que, digamos, revisa, evalúa y dice, mira, esta revista está así, así, y se discute. Se discute a nivel de comité si es así, si es que existen fallos, si pueden ser subsanables, si no, se conversa. O sea, es, digamos, otro tipo de proceso, ¿no? Lo que se recomienda es, bueno, tratar de cumplir la mayoría posibles, ¿no? De criterios. Pero como todo, incluso, no estoy seguro acá, se pide evidencia del proceso de revisión de pares, ¿no? Se puede llegar a pedir documentación, ¿no? Siempre respetando la privacidad, pero se puede pedir alguna documentación que acredite que efectivamente se haya realizado un proceso de revisión de pares, porque básicamente nosotros estamos trabajando creyéndole al editor. Si el editor nos dice, oye, yo he revisado, he hecho revisión de pares, son las fechas de impresión, fechas de publicación, yo le creo. Pero también podría yo pedir algún otro tipo de documentos sustentatorios sin necesidad de vulnerar el tema de la privacidad, ¿no? Pero digamos, hasta ese nivel de evaluación se puede llegar, ¿no? Por eso yo mencionaba que Cielo es más exhaustivo que la Tindes, ¿no? E incluso en Cielo Perú se está pensando establecer ya como políticas de ciencia abierta, ¿no? Es decir, digamos, que no son tomadas en cuenta por el momento en la Tindes, ¿no? Correcto. Y respecto al tipo de artículos que se tenga, porque eh, dentro de la revista muchas veces siempre hay una parte que es un editorial, luego vienen ya los artículos propios de investigación Ujú, y luego podrían ver reseñas, conferencias, otro ujú. tipo de documentos. ¿Hay alguna normatividad que te indica debe haber por lo menos un mínimo del 80-50% solamente de investigación o eso lo ven de forma general, ¿no? Como te digo, la revista puede publicar, digamos, esos documentos que tú mencionas, que no necesariamente son artículos de investigación, son información complementaria. O sea, ok, es importante, ¿no? Pero yo personalmente pienso que algunos de ellos ya deberían tener otro tipo de, otras plataformas, otros espacios para difundir. Por ejemplo, yo recuerdo que hace mucho tiempo se publicaban resúmenes, pero de tesis en muchas revistas, ¿no? Pero digamos ahora, si yo quiero un resumen de tesis, tengo otras formas de hacerlo. Tengo el sitio web de la institución, tengo redes sociales, tengo boletines por correo electrónico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que evaluar exactamente qué tipo de comunicación queremos publicar en la revista, ¿no? Si efectivamente es el espacio correcto de publicar, ¿no? Ahora, tú puedes decir, oye, de repente yo publico 5 artículos y tengo 10 reseñas bibliográficas.
Oye, ¿por qué tienes tantas reseñas bibliográficas? Depende del área temática. Tal vez en algunos casos sea más pertinente, como literatura, humanidades, donde las reseñas bibliográficas tienen un valor mucho más importante. Pero no estamos hablando de cualquier reseña bibliográfica. Justamente en Cielo Perú se habla de reseñas críticas, que muchas veces son reseñas mucho más extensas y que incluso tienen referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, un poco hay que adaptarse. O sea, no es que exista un porcentaje, o sea, la mayoría debe ser artículos de investigación o documentos que cumplen su elaboración por pares, ¿no? Que yo siempre recomiendo un 80%, ¿no? Y es cuestión de balancear y todo eso, ¿no? Es cuestión de revisar cada caso, pero por lo general, siempre la recomendación es que la mayoría sea artículos de investigación, que es el objetivo de la revista, ¿no? Hay periodistas que publican entrevistas, y yo les he dicho, bueno, está bien, puedes publicar una, dos, pero tu principal objetivo siempre deben ser los artículos de investigación, ¿no? Entonces, claro que eso va a depender de la temática, pero por ahí estamos trabajando, por esa línea. Y dentro de tu experiencia, ¿cuánto tú consideras que debería ser el tiempo en el que, ¿no? Ponte, esta revista tiene 2 años y entonces, o un año como mínimo, debería tener una revista para poder postular alguno de Lo que de pasa es que sesión? el mismo Latindex creo que o sea, para revistas nuevas, Latindex te pide 3 números de continuidad. O sea, en caso de revistas bimestrales son 3 números. En el caso de revistas que son anuales, creo que te pide hasta 2 años. Pero básicamente son 2 años de publicación continua. Eso es lo que te pide Latindex, ¿no? Para revistas que ya existen, hay que revisar, sugiero siempre revisar al menos los 3 últimos números. Si en los 3 últimos números, cuánto de todos esos criterios se han cumplido, ¿no? Si vemos que al menos en 2 de ellos se cumple la mayoría, ya se puede pensar en publicar un siguiente número cumpliendo todo y pasar a evaluación, ¿no? Si tengo 3 números posteriores que cumplen, pues, poquísimos o nada de estos criterios que me han pasado, y yo recién voy a publicar un número ya cumplen esos criterios, es probable que se hayan observaciones. Es probable, te digo, porque justamente lo que se quiere es ver la continuidad de que efectivamente están publicando números de manera puntual y siguiendo las observaciones. O sea, es cuestión de verlo cada caso, ¿no? O sea, pero como le repito, o sea, son puntos fáciles de identificar y se puede dar un plan de trabajo para ver lo que es lo que no se ha cumplido y ver lo que se puede subsanar. Correcto. Y para posibilitar una futura publicación para Cielo, hablabas de la marcación. ¿Esto es al final de la evaluación de la revista o ya se debería incluir como tal? Mira, si tu objetivo es estar en Cielo sí o sí, que creo que desde el lector ya deberías ir viendo, ¿no? Deberías ya ir viéndolo, ¿no? Y averiguando qué es lo que implica, porque implica una inversión de recursos y una inversión de tiempo, ¿no? Entonces, sí debería irse viendo desde antes. Claro, tú tranquilamente, y es lo que nos ha pasado a la mayoría, se ha postulado y una vez que ha aceptado, recién ahí nos han pedido los archivos. Pero ya con esta información ya debería irse tomando en cuenta, ¿no? O sea, ok, si quiero postular, no sé, en junio del próximo año 2023, ya debería en julio de este año ir viendo cómo hacer la marcación, porque es algo que ya voy a tener que hacer si es que me van a aceptar. Entonces prefiero tomar las medidas del caso y ir viendo el tema del presupuesto, cómo lo integro al flujo editorial, etcétera, etcétera. Ya debe irse viéndolo, ¿no? Aparte que el XML ya me va a servir a mí para también incluirlo como otro formato de edición, ¿no? Entonces tampoco es algo que tan descabellado de hacer. Claro, claro, lo puedes añadir ahí dentro Ujú, de la plataforma, ¿no? claro. Sí. Y los otros formatos son de ayuda más que todo, ¿no? O sea, el Sí, o inicial sea, siempre va a ser el PDF y luego podríamos ampliar ya. el HTML es por un tema de recuperación, porque obviamente los textos en HTML se recuperan, los buscadores los pueden identificar, y por un tema también de visibilidad, porque en conexiones lentas o en el móvil, un PDF es un poco complicado, te puedes descargar el HTML. Pero claro, también para eso está el IPAB. El IPAB es para dispositivos móviles, ¿no? Entonces, sí es recomendable el tema de la publicación en otros formatos, pero
hasta donde tengo existido, si quieres que salgan bien, cuesta. Entonces tienes que tomar las mismas precauciones. También sé que hay experiencias en otros países que desde la misma plataforma se genera un XML y ese archivo XML permite generar el PDF, el EPUB y otros formatos, o sea, desde el mismo JS, pero son plugins, son adicionales que hay que ir implementando. Y ese PDF que te genera, ese HTML que te genera la plataforma, obviamente tiene que pasar por un proceso de revisión. En el sentido más que todo por el tema de la visualización, por hoja de estilo, por una edición, etc. Es un trabajo un poco más técnico, pero sí es posible hacerlo, ¿no? Entonces hay que evaluarlo, ¿no? Ah, Hay que hablar con los especialistas, ¿no? Que son la gente de programación, viendo nuestras necesidades y qué es lo que queremos. claro, ya nosotros vamos a hacer esa consulta porque, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos un plugin que nos muestra los artículos y la revista en forma de flip, ¿no? Claro. Tenemos un visualizador ahí y entonces sí se podría ir añadiendo estos otros tipos a partir de la plataforma, ¿no? Que sería más conveniente ir ajustando ya los detalles Ujú, que nos van a solicitar alguno de estos indicadores. ujú. Listo, Ismael. Te agradezco Listo. tu anuencia, tu participación, tu apoyo con estos temas, tú que ya mantienes cierta experiencia, ¿no? En todo esto del manejo del OJS, de Cielo, de Latindex. Y bueno, seguramente te voy a estar pidiendo apoyo para algún evento posterior, alguna Ah, consulta claro, no hay posterior problema. Ujú. que podamos tener y fomentar la investigación en nuestras respectivas instituciones, ¿no? Sí, no hay problema. Listo. Gracias entonces a los participantes. No sé si tengas algún comentario final, Ismael. No, agradecer la invitación, sobre todo. Me da gusto que la UCIL se interese por fomentar estos espacios para conversar, para ver temas comunes, etcétera, etcétera. Y nada, o sea, seguimos en contacto. Gracias, gracias y hasta pronto. Gracias también a todos Pero, los participantes por su participación en estas 4 jueves y próximamente se les estará haciendo llegar sus certificados respectivos, ¿no? Gracias.